Vamos a comenzar. Como les dije hace un momento, las preguntas serán al final. Entonces vamos a comenzar primero con una parte teórica para que comprendamos los conceptos básicos de cadena crítica, la teoría de restricciones, y luego ya veremos cómo funciona en Saiforma 7.1. Entonces, Saiforma Internacional, solamente para ubicarnos, es una empresa la que produce Saiforma 7.1, tiene sedes en diferentes partes del mundo y tiene más de 30 años trabajando con herramientas de gestión de proyectos, es una de las soluciones más importantes a nivel mundial, casi 1 millón de usuarios, 20.000 empresas y varios reconocimientos internacionales. Bueno, algunos casos de éxito. Vamos a ver la metodología de cadena crítica. La cadena crítica, entonces, o la teoría de restricciones nos indica que toda cadena será siempre tan fuerte como lo es su eslabón más fuerte, o será tan débil como es su eslabón más débil. Entonces, los conceptos claves que tenemos que tomar en cuenta es el pensamiento global, la gestión de certidumbre y la sobrecarga de recursos. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces no tomamos en cuenta entonces el lado humano cuando concebimos nuestros proyectos o cuando trabajamos una parte de planificación y no tomamos entonces en cuenta que los recursos humanos necesitan tener condiciones específicas para poder trabajar y llegar a terminar nuestros proyectos a tiempo. Dos de estos síndromes o factores humanos es el síndrome de estudiante y la ley de Parkinson, ¿no? El síndrome de estudiante hace que trabajemos como cuando estábamos en el colegio a veces y queríamos hacer todo a último minuto. Entonces, si planificamos que los recursos van a trabajar una semana y le damos, bueno, una semana con holguras, el recurso ve que tiene tiempo disponible y en algunos casos va a comenzar a trabajar al final. Entonces, a eso se le llama el síndrome de estudiante, dejar todo a último minuto para hacer la tarea. Otro clásico problema que tenemos es la ley de Parkinson. Digamos que tengo igual una semana para hacer mi tarea, pero de casualidad casi avancé o me fue muy bien al inicio y terminé casi todo lo que tenía que hacer en la primera parte. Igual no declaro que ya terminé mi tarea y voy distribuyendo lo poco que me falta en el resto del tiempo. Entonces, en una tarea que la pude haber hecho en 3 días, la voy a terminar haciendo en una semana. Entonces, ambas actitudes son 100% humanas y reflejan, entonces, explican por qué es que tenemos que tomar en cuenta estos aspectos para planificar mejor y tener a los recursos trabajando de forma óptima, ¿no? Otro concepto es la multitarea. En el siglo XXI, sobre todo, estamos acostumbrados a pasar de una actividad a otra actividad constantemente. Eso, incluso trabajar de entre 2 o 3 proyectos. La teoría de cadena crítica nos indica que lo mejor es trabajar concentrándonos en un solo proyecto, en una sola tarea, y cuando terminamos pasamos a la siguiente. No siempre es posible, pero van a entender por qué es preferible. Imaginemos que tenemos 2 proyectos. Tenemos, bueno, en este caso, 3 proyectos. Y tenemos cada proyecto una tarea T1 y vamos pasando de un proyecto al otro. Entonces, tenemos T1, T2, T3, T1, T2, T3 y así vamos pasando todos los días de la semana. Vamos pasando de lunes y martes, hago el proyecto, hago la tarea T1 el primer proyecto, luego paso al segundo proyecto, luego al tercero y así voy avanzando cada uno de mis proyectos y mis tareas en multitasking. Entonces, el proyecto A termina el jueves 18, el proyecto B el lunes 21 y el proyecto C el miércoles 23. Casi todos mis proyectos terminan entonces al mismo tiempo y más o menos al final del mes. Si yo trabajara no pensando en multitasking o multitareas, pero trabajase proyecto por proyecto, terminaría mi proyecto A el lunes 8, mi proyecto B en vez de lunes 21, lunes 15, y mi proyecto C sí terminaría exactamente igual que con el multitasking. Pero podría entonces yo ir avanzando otros proyectos o tener ya mis entregables listos para cada uno de estos 3 proyectos. ¿Ven entonces la diferencia entre trabajar haciendo multitareas o trabajar haciendo eh, todo lo que necesitamos para trabajar un proyecto desde el inicio hasta el final? No siempre es posible, a veces dependemos de otros equipos y eso puede ser restricciones externas al proyecto, pero cuando planificamos intentamos hacerlo de esta forma
Y sobre todo, en la cadena crítica lo que hacemos es estresar mucho el recurso, dándole poco tiempo para terminar su tarea. Entonces, en contraparte, lo que solemos es darle a ellos toda la información y todo el tiempo disponible para que puedan terminar sus actividades. Entonces, el propósito de la cadena crítica es, como les decía, planificar nuestros proyectos poniendo énfasis en los recursos y intentando terminar a tiempo. Entonces, nuevamente, si tenemos aquí dos caminos, tarea 1, tarea 2, tarea 3, vamos a insertar al final un buffer del proyecto. El buffer del proyecto nos va a permitir saber a qué fecha vamos a terminar nuestro proyecto con mucha más certeza que si no lo usáramos. Y a veces utilizamos buffers de alimentación para los caminos que no están en la cadena crítica, que son los caminos alternos. Entonces, nuevamente, lo que hacemos en la cadena crítica es reducir los tiempos estimados de cada una de las tareas a su mínimo ejecutable. Entonces, por ejemplo, un jefe de proyecto a veces dice, bueno, para pintar esta sala voy a necesitar, no sé, 5 días. Entonces, los recursos a veces pueden terminar en 3 o en 2 y medio, y nosotros le damos 5 días porque es una estimación. Y vamos teniendo entonces eh, holguras dentro de cada una de las tareas. En la cadena crítica lo que hacemos es estresar un poco los recursos, reduciéndole los tiempos, pasando de 3 días, de 5 días a 2.5, digamos, o 2 días y medio para pintar una sala, y sabemos que es muy probable que el recurso no termine a tiempo cada una de las tareas, pero todos esos riesgos y todas esas holguras las agrupamos al final en el buffer. Eso hace que nos comprometamos con una fecha de fin con nuestro cliente, que es la fecha del fin del buffer, y sabemos que lo vamos a consumir. Sabemos que nuestros recursos no van a terminar cada una de sus tareas a tiempo, pero igual preferimos agruparlo al final para estar seguro de que no vamos a tener desfases y tenemos esta pequeña holgura del buffer de protección. Entonces, eso es lo que solemos hacer con la cadena crítica, de forma muy sintética, ¿no? Ahora lo vamos a ver dentro del software, cómo funciona. Hoy nos vamos a concentrar, tenemos muchos roles, hay muchas formas de trabajar dentro de la herramienta, hay diferentes metodologías, pero nos vamos a concentrar en un jefe de proyecto que trabaja con recursos. Entonces, los jefes de proyecto tienen una estructura en la cual pueden planificar sus proyectos, y los recursos tienen una hoja de tiempos en la que van a declarar sus avances o pueden dar sus entregables, etc. Luego pasaremos a las preguntas. Entonces, vamos a ver nuestra herramienta SciFormat. Aquí me he conectado como jefe de proyecto. Este jefe de proyecto o administrador tiene una serie de espacios de trabajo. Como ven, podría trabajar Agile. Aquí estamos en gestión, podríamos estar en gestión de portafolio con evaluación de carteras, tener los paneles de información. Entonces acá tengo los portafolios de la organización. Podríamos tener los resúmenes para saber cómo están cada uno de los proyectos según el triángulo de restricciones. Entonces, estos de acá son espacios clásicos. Si voy a ver otro usuario, por ejemplo, podría ver cómo están las hojas de tiempo, aunque tiene espacios específicos para trabajar. Ahora vamos a concentrarnos en el jefe del proyecto. Entonces, el jefe de proyecto tiene un espacio que es el centro de proyectos. Aquí lo que tenemos a la izquierda es un árbol. Acá están todos los proyectos. Si yo quisiera verlos por cartera, podría visualizar cuáles son los proyectos que están dentro de cada cartera o portafolio, o simplemente podría visualizar todos los proyectos. Tenemos unos favoritos, que son los proyectos con los que estoy trabajando en este momento, y un Project Charter. Aquí lo que puedo hacer es crear un proyecto utilizando una plantilla, uno existente, o simplemente comenzar desde cero. Si yo comienzo aquí un proyecto desde cero, vamos a darle un nombre, un mantenimiento operativo. Puedo definir una tipología. Acá es bueno, un proyecto de tipo proyecto, podría ser un caso de negocio, otras formas de diferenciar la tipología de proyectos, y aquí voy a decir que pertenece a la cartera de innovación de negocios. ¿Okay? Paso a la siguiente etapa de nuestra creación del proyecto, y aquí el software me pregunta si quiero usar metodologías ágiles. En este caso no lo necesitamos, o si quiero utilizar
un método de programación, ruta crítica o cadena crítica. En este caso, vamos a trabajar entonces con cadena crítica. Tenía una restricción de inicio, ahora ha pasado a ser una restricción de fin. Entonces yo les voy a decir cuándo tiene que comenzar mi proyecto para que yo esté a tiempo, ¿no? ¿Cuál es la fecha con la que me comprometo con mi cliente final? Y aquí vamos a decir que nuestra fecha final, este proyecto tiene que estar entregado sí o sí el 23 de septiembre del 2019, ¿no? Esa es mi fecha, mi restricción de fin. La fecha límite podría ser otro tipo de información que si yo necesitara dar otra fecha a algún stakeholder. Entonces, aquí puedo decir con quién voy a compartir mi proyecto. Si quisiera yo trabajar con otra persona, por ejemplo, Adrián podría ser un jefe 2 del proyecto con el que yo quiero compartir mi proyecto para la planificación, o podría tener otros usuarios que trabajan conmigo como Paul o Agatha, ¿no? Entonces, yo puedo ir compartiendo mi proyecto con otras personas para que me ayuden a planificar. Y luego voy a seleccionar mi equipo. Entonces yo voy a decir cuál es el equipo que va a trabajar conmigo. Esto de acá es la empresa que nos hemos inventado, Latina S.A. Tiene una serie de ramas organizacionales, ¿no? Administración, logística, marketing. Entonces voy a trabajar con el equipo de facturación, gestión de presupuestos y estudios de mercado. Con estas tres organizaciones de mi empresa yo voy a trabajar. Y dentro de todos estos son los recursos que pertenecen a esas organizaciones, voy a trabajar con todos. Entonces, hay forma, en este momento me está permitiendo definir cuál va a ser mi equipo de trabajo. Acá tengo las imágenes de todo, puedo ver cuál es su ocupación, algunos son economistas, otros operadores, administradores, etcétera, ¿no? Entonces, este es mi equipo de trabajo. Y listo. Yo con eso ya he definido cuál va a ser mi equipo de trabajo, tengo mi proyecto. En cualquier momento podría mostrar mi equipo de trabajo regresando con este botón para volver a definir quiénes son los que van a trabajar conmigo, ¿no? También podría hacer lo mismo con medios. Medios son recursos no humanos. Saiforma también tiene la opción de manejar entonces procesos. Yo podría estar en una etapa de planificación. Cuando termino esta etapa, comienza mi proyecto, estoy en curso y le manda alertas por correos electrónicos a los diferentes usuarios. También podría tener aquí notas que me permiten colaborar, ¿no?, con los otros jefes de mi proyecto, con los jefes adjuntos, para poder mejorar o para poder tener toda la información colaborativa en un solo espacio, ¿no? Es un chat interno. Y también en cualquier momento yo podría guardar los informes de estado que me permiten ver, dar mi opinión sobre cómo estamos evolucionando en tiempos, en costos, tener comentarios, ver información financiera, todo esto lo podría yo ir guardando cuando desee en Saiforma, de modo a tener una bitácora de la evolución de mi proyecto, ¿no? Y este de aquí es nuestro Project Charter con todos los campos y la información necesaria. Acá vemos bien que estamos en una programación de cadena crítica. Vamos a ver el programador del proyecto. El programador del proyecto es el espacio clásico en el que vamos a poder trabajar nuestra estructura de EDT y todas las otras funcionalidades que tiene la herramienta, ¿no? Estoy escondiendo el panel derecho. A la izquierda siempre tengo el panel con los proyectos que están en curso. Entonces, acá estamos trabajando en mantenimiento de nuestro proyecto y le voy a dar una estrellita para que se quede siempre entre los principales, ¿no? Entonces, ahora están acá entre los 4 principales con una estrellita. Si yo quisiera, puedo entonces tener una fase 1 o una fase A de mi proyecto, la primera etapa, dentro de las cuales tengo una tarea 1. Podría entonces simplemente yo subordinar mi tarea 1 a la fase A. Podría insertar una antes, que es una tarea 0. Sin ningún problema puedo trabajar entonces mi tarea 1 y mi tarea 0, ¿no? Si quiero volver a ordenar las actividades por numerarlas, podría trabajar también con la columna del EDT. Si yo quisiera mostrar la columna del EDT, lo podría hacer. Pero por el momento no es necesario. Puedo trabajar gráficamente. Como verán, yo estoy trabajando a partir del fin de mi proyecto. Como estamos en cadena crítica,
en la etapa de planificación trabajamos en retroplanning. Entonces, por ejemplo, mi proyecto siempre está terminando el 23. Si yo agrando la tarea, mi tarea se va a hacer lo más tarde posible en retroplanning y si le genero un vínculo, primero entonces va a ser la tarea 0, la tarea 1 y siempre retroplanning. Comenzamos desde la fecha de fin máximo hasta el inicio del proyecto. Si hago que aparezca el panel derecho, yo podría entonces a cada una de estas tareas, aquí podría, bueno, asignar recursos. Si yo quisiera asignar un recurso humano a mi actividad, a mi proyecto, le podría pedir a la herramienta que me filtre. Quiero ver solamente las personas que son supervisores. Entonces, o no supervisores, pero entonces vamos a ver administradores. Entonces acá tengo todos los administradores que hacen parte de mi equipo de trabajo y en verde veo que están libres de cualquier actividad. No están ocupados, tienen 0% de asignación. En otros proyectos están súper desocupados para este momento de la tarea. Entonces yo podría ir asignándolos, pero por ahora no vamos a hacer eso. Simplemente quería mostrarles ese tipo de herramientas. Yo también podría tener en este momento, decir que la tarea 0 va a tener un entregable. Entonces, esa forma también permite en cualquier momento tener los entregables con una fecha de vencimiento, con un vínculo URL, podría manejar incluso una tipología, es un documento, una presentación, etcétera. También podemos manejar riesgos, podemos manejar una bitácora, generar flujos de caja, ingresos o egresos, etcétera. Pero por el momento lo que vamos a hacer es, vamos a eliminar esas tareas y vamos a utilizar una plantilla. Sciforma permite entonces el uso de plantillas. Estas plantillas, la PMO o cualquier unidad de proyecto, incluso los mismos jefes de proyecto, pueden ir planificando sus plantillas para no tener que comenzar desde cero. Entonces, aquí voy a usar una plantilla. Esta plantilla entonces tiene 10 tareas, hay 2 tareas sin asignación, el software nos informa todo directamente cómo está funcionando. Entonces aquí tengo una plantilla que ya tiene los vínculos, puede tener entregables, puede tener asignaciones genéricas, depende de lo que necesito para el proyecto en curso, ¿no? Entonces aquí, sí, en la penúltima tarea tengo entonces recursos que puedo asignar. Si quiero asignar entonces en esa tarea un recurso, voy a poder pedirle al software que, por ejemplo, aquí si filtramos, podríamos filtrar, por ejemplo, un economista y el software nos diría quiénes son los economistas que están disponibles, ¿no? En este caso, vamos a utilizar a un recurso que se llama María Ramírez, ¿no? Entonces, María, vamos a filtrar, vamos a clasificarlo por nombre. Entonces, Ramírez María ya está ocupada, pero igual la vamos a asignar. La vamos a asignar para poder mostrarles cómo funciona la nivelación de recursos, ¿no? Entonces, aquí tenemos a María Ramírez, vemos que la herramienta nos dice que está ocupada, estamos generándole una sobrecarga laboral, pero igual lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, yo podría incluso aquí editar el ritmo de trabajo, decir que no va a trabajar tiempo completo, pero vamos a dejarla simplemente como está. Entonces, María va a estar en esa actividad número 20. Vamos a renumerar las tareas para no tener que estar hablando de actividades que no corresponden. Entonces, el número. Entonces, aquí tenemos nuestra tarea número 9 que tiene a María Ramírez. Y para la siguiente tarea vamos a asignar a otro recurso que va a ser Mark Smith. Smith, entonces, Mark está disponible y lo vamos a asignar y vemos que no estamos sobrecargándolo. Okay. Entonces ya tenemos todas las tareas de nuestro proyecto asignadas, los hitos podrían tener entregables, pero aquí lo importante es simplemente que tenemos todos los recursos. ¿De acuerdo? Sabemos que María tiene una sobrecarga laboral y
tenemos nuestro proyecto con la secuencia lógica. Entonces, SciForma acá tiene un botón específico para todo lo que son operaciones de cadena crítica. Entonces, lo primero que me pide es, necesitas definir cuál es tu cadena. Entonces, el software aquí me pide la definición de la cadena y antes de eso me dice si quiero guardar una línea base antes de generar cualquier nivelación de recurso, si quiero usar un porcentaje de disponibilidad equivalente a el tiempo que tiene la persona para trabajar en los proyectos. O sea, yo podría decir que es el 150% de porcentaje de disponibilidad máximo y eso quiere decir que yo estoy permitiendo que mis recursos estén sobrecargados hasta el 150%. Ahora no lo voy a hacer, simplemente voy a continuar identificando la cadena. Entonces me dice que no hay ningún problema, que todo está bien, que no hay diferencias con la línea base y se ha informalmente identificado la cadena crítica del proyecto. Lo que está en rojo es la cadena crítica, las actividades que están en azul son actividades que no tienen, entonces que no están dentro de la cadena crítica. La siguiente cosa que podemos hacer cuando trabajamos con esta metodología es agregar los vínculos de recursos. Los vínculos de recursos nos permiten añadir vínculos de recursos nos permite tener relaciones lógicas entre tareas independientemente de la construcción clásica del proyecto. ¿A qué me refiero? O sea, por ejemplo, si normalmente tenemos una secuencia lógica entre hacer el piso, poner el piso de una casa y poner los muros de la casa, eso es una condición lógica de un fin inicio entre dos actividades, ¿no es cierto? En este caso, los vínculos de cadena de recursos, lo que nos dice es que si poner el piso de la casa y hacer el jardín, que son tareas que podrían parecer independientes, tienen al mismo recurso humano, entonces SciForma le va a poner un vínculo a ambas tareas. No es un vínculo lógico, no es decir que primero se tenga que hacer el piso de la casa y luego el jardín, es simplemente una cuestión de que como el recurso está comprometido al 100% en ambas tareas, la herramienta nos permite generar un vínculo. Entonces, yo al hacer el vínculo voy a tener todos los recursos secuenciados de forma a que no hayan conflicto entre las tareas, ¿no? Entonces, cuando yo simplemente agrego el vínculo, ya la herramienta toma en cuenta esa problemática. Entonces ya tengo todo eso establecido y lo que le voy a pedir al software es que me inserte los buffers. Entonces el insertar los buffers implica tener una metodología. Algunos optan por la suma de cuadrados, otros por un porcentaje de seguridad o porcentaje de duración segura. Cualquiera de estas opciones son válidas en función de lo que prefiere hacer la organización. Podemos redondearlo al día, al minuto, a la semana, en función del tipo de proyecto y la duración de nuestro proyecto, y podemos decirle que queremos insertar buffers adicionales. Son los buffers de alimentación, son buffers que, como les mostramos en la diapositiva, son buffers intermedios, ¿no? Entonces, aquí SciForma ha insertado todos los buffers en las etapas del proyecto que ustedes visualizan aquí. Estos son los buffers de alimentación, y al final tenemos el buffer del proyecto. Como se dan cuenta, nuestro proyecto sigue terminando el 23 de septiembre. Todo lo que estamos haciendo está en retroplanning. Entonces, nuestro proyecto va a comenzar antes. SciForma nos va a decir cuándo tenemos que comenzar para terminar a tiempo y estamos aumentando todo el riesgo de cada una de las tareas individuales, las estamos poniendo al final del proyecto. Esto entonces nos permite estar seguros que vamos a consumir buffer, pero vamos a terminar a tiempo nuestro proyecto. Entonces, cuando ya estoy en esta etapa, puedo publicar el proyecto. Eso puede enviar un correo electrónico a los stakeholders diciendo ya terminé esta primera etapa. Y vamos a decir que nuestro proyecto está en óptimas condiciones para comenzar. Pero como yo sé que tengo otros proyectos en curso durante ese lapso de tiempo, en el 2019 sé que hay varios proyectos, lo que también podemos hacer es un análisis multiproyecto. Entonces vamos a analizar si este proyecto en particular tiene algún conflicto con algún otro y vamos a intentar resolver cualquier conflicto de recursos.
Aquí, entonces, estoy en un espacio específico para la cadena crítica. Tengo unos cuantos proyectos más que también son de cadena crítica. Certificación de ISO y mejora continua de la calidad también son de cadena crítica y sé que compartimos recursos con algunas, algunas personas que trabajan en los tres proyectos. Aquí yo podría definir, tengo los nombres de los proyectos y podría definir que alguno es fijo. Este proyecto es prioritario en la organización y no se va a mover. No lo vamos a hacer, nos vamos a quedar entonces, vamos a trabajar con una cuestión de prioridades. Las prioridades, hay forma, las evalúa. La prioridad 1 es la más importante y la prioridad 100, digamos, que es la menos importante. Entonces, mejora continua ha sido determinado por la alta gerencia como el proyecto más importante. Lo vamos a dejar con una prioridad de 10. Mantenimiento operativo, que es el que estoy trabajando en este momento, es importante y le vamos a dar entonces una prioridad de 30. Y certificación ISO es el menos prioritario, lo vamos a dejar con 50. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya tenemos nuestra planificación prioritaria definida, podemos ver entonces cuáles son los recursos que tienen problemas. Acá vemos que tenemos todas estas personas trabajando en los proyectos, su disponibilidad, cuántas horas están asignadas y entonces el porcentaje de asignación, tomando en cuenta los tres proyectos y vemos que existe un desfase, estamos teniendo todo el mundo, está sobrecargado para estos proyectos. Entonces, si regresamos al planificador, ahí también vamos a poder ver en el Gantt todos los proyectos, ¿no? Acá está cada uno de estos tres proyectos, incluso el de mejora continua ya tiene avances. Entonces lo visualizamos en verde todo lo que se está haciendo. Tenemos los tres proyectos definidos directamente en nuestro tablero. Podemos entonces aquí lanzar una herramienta de esa forma que es la sincronización. Cuando hacemos una sincronización multiproyectos, entonces yo le puedo pedir al software, estos son los recursos que están entonces en los proyectos. Yo le puedo decir ordenar según el que tiene más conflictos. Y aquí la persona que tiene más problemas es María. Entonces la puedo agregar como un recurso tampón, es un recurso que es importante, que quiero trabajar directamente, ¿no? Entonces voy a decir que voy a nivelar a María, voy a nivelar la capacidad laboral de María entre los tres proyectos, ¿no? Entonces, si yo le pido eso a Saiforma va a analizar y me va a desplazar los proyectos en función de la prioridad. Como vieron, como habíamos definido la prioridad de certificación ISO 9001 era el menos prioritario, es el que más tarde está terminando. El mantenimiento operativo, que es nuestro proyecto, el que estamos planificando en este momento, ya está terminando está terminando bien su trabajo, ¿no? Entonces, si vamos a ver los recursos, todos los recursos acá están todos los recursos de la organización. Estamos en el periodo de tiempo correspondiente y aquí buscamos a María Ramírez, por ejemplo. Vemos que María tiene, entonces, aquí en mantenimiento operativo, en este proyecto no nivelé el recurso dentro de este proyecto. Por eso que está rojito, pero podríamos igual visualizar que en los otros proyectos no hay sobrecarga, ¿no? Entonces tenemos a María Ramírez, es en este proyecto el que tiene una sobrecarga laboral por una cuestión interna al proyecto que no debí planificarla para esa tarea. Es aquí en este momento en que hay una sobrecarga del recurso. Okay. Entonces, ahora si voy a ver el recurso, lo que voy a hacer es darle un vínculo más. Okay. Ahora sí. Creo que hay otra tarea en la que, en la que se está generando una sobrecarga. Mm, Ah, no, es que es este.
No, debería ser solamente. A ver, vamos a hacer de nuevo, vamos a nivelar nuevamente los proyectos. Y ahora sí, como he modificado un proyecto, ahora sí, la nivelación ya no cambió, ahora cambió, ya no era María la que estaba con mayor sobrecarga, era Martín. Y ahora sí, el recurso ya no tiene sobrecarga laboral. Dentro del proyecto de mantenimiento había generado una sobrecarga y eso hacía que cuando lo movía en el proyecto de mantenimiento, como estaba ocupada al 100%, tomando en cuenta los tres proyectos, tenía una sobrecarga. Entonces, ahora María está 100% eh, trabajando en los proyectos, está trabajando al 86% en agosto, pero no le he generado entonces ninguna sobrecarga laboral. ¿De acuerdo? Entonces, con esas herramientas nos permite estar seguro que vamos a salir adelante el proyecto a pesar de los errores como los que cometí. Y una vez que entonces ya terminamos, nuestro proyecto está listo, sabemos que no vamos a generar sobrecargas laborales, que todos los recursos tienen lo que necesitan para trabajar. Incluso la herramienta permite incluso enviarles un correo antes de que comiencen las actividades para que los recursos tengan todos los elementos y puedan estar listos para trabajar. Entonces aquí ya puedo publicar el proyecto y hacer una captura del estado del buffer, cómo se encuentra en este momento mi buffer. Incluso puedo guardar una línea base 1, que es la línea base inicial del proyecto, que aunque sé que voy a terminar tarde mi proyecto por cuestiones simplemente de planificación con cadena crítica, igual estoy guardando la línea base. Y la herramienta tiene otra opción, que es la de guardar líneas bases específicas para la cadena crítica. Eso permite que cuando podemos hacer que las tareas, que la línea buffer, que la línea base tenga incluso un incremento en la cantidad de dinero presupuestado, porque sabemos que estamos subevaluando la carga laboral. En todo caso, aquí lo que vamos a hacer es simplemente capturar la línea base 1 y nuestro proyecto ya está listo para comenzar. Cuando ya está listo para comenzar, entonces podemos pasar a lo que llamamos el modo de seguimiento, ¿no? Aquí estamos en planificación y con este botón vamos a pasar al modo de seguimiento. Entonces nos dice que una tarea tiene un vínculo fin-inicio, nos advierte si hay alguna planificación un poco extraña, pero le decimos igual que pasamos al modo de seguimiento. Cuando pasamos al modo de seguimiento, todo nuestro proyecto se encuentra ahora en lo más pronto posible, los buffers están fijos, no tienen entonces ningún tipo no se pueden mover en el tiempo y van a comenzar a absorber cualquier desfase. Entonces, digamos que ya estamos en el 2019 y comienza nuestro proyecto. Entonces, imaginemos que estamos trabajando en cada una de esas tareas y vamos a comenzar con la primera. Aquí Michael Foster es el que está trabajando en esta actividad, pero vamos a decir que la actividad estaba prevista para el 17 y en realidad comenzamos el 22. Entonces, estamos comenzando más tarde nuestro proyecto que lo que estaba previsto. Creo que me excedí. Vamos a ponerlo el 18. A ver, realmente para estar seguro, esa tarea comenzaba teóricamente al 17 del 6. Digamos que comenzó el 20, entonces comenzó más tarde de lo previsto, entonces ya vamos consumiendo un poco del buffer. Este buffer de alimentación y del buffer final del proyecto.
Digamos que se avanzó un poco, se avanzó unos cuantos días. Estamos haciendo entonces aquí un avance del proyecto y la tarea también se retrasó unos cuantos días más. Luego concluyó esta tarea. Entonces vemos aquí que estamos consumiendo el buffer. Cuando queramos podemos hacer una captura suplementaria sobre el consumo del buffer. Luego la siguiente tarea comenzó como estaba prevista y terminó antes porque nuestros recursos trabajaron súper bien. Podemos ir haciendo así la actualización, ya sea mediante el tablero a la derecha o gráficamente, como estoy haciéndolo en este caso. Podría entonces en cualquier momento actualizar o cerrar las tareas diciendo que ya están completadas, ¿no? Entonces aquí esta de aquí la podría cerrar y la anterior también ya se cerró. Esto simplemente es para poder manejar unos cuantos reportes de tareas cerradas. Pero nuestro proyecto está avanzando y incluso alguna tarea se puede retrasar y vamos viendo cómo los buffers van cambiando de color. Cuando yo deseo, puedo hacer una captura entonces de el buffer para saber en este momento, en esa fecha, a cómo está evolucionando el buffer de mi proyecto. Eso de ahí lo puedo visualizar luego en los reportes. Aquí tenemos una serie de reportes que nos muestran, por ejemplo, cómo está el estado del buffer, dice que está en amarillo, 50% utilizado, la duración total, cuál es la incursión, la duración restante del proyecto, toda esa información nos la muestra el software. Si yo quiero ver el diagrama de temperatura, aquí dispongo el diagrama de temperatura y veo cada una de las capturas que hice con la cámara fotográfica. Aquí puedo ir visualizando cómo han ido evolucionando en el tiempo, ¿no? Si regreso a donde están mis proyectos y selecciono los otros proyectos que están en cadena crítica, por ejemplo aquí puedo hacer análisis de varios recursos, ver cuáles tienen todavía problemas, porque solamente resolvimos el de María, los demás los dejamos con problemas. Tenemos información del buffer y sobre todo en el gráfico de temperatura, el diagrama de temperatura, acá tenemos la situación actual de los tres proyectos. Cuál es su porcentaje de incursión del buffer y cuál es el porcentaje de cadena completada. Entonces vemos que el mantenimiento operativo está al límite de la zona amarilla, a punto de entrar a la zona roja, porque estamos consumiendo mucho más buffer de lo que realmente hemos avanzado. Entonces también podemos visualizar eh, diferentes reportes que tenemos específicos para la cadena crítica, el estado buffer, este es el diagrama de temperatura de un proyecto que está avanzando bien, alertas de recursos, por si tenemos algún recurso que tiene para definir las fechas de las alertas a las cuales le va a enviar a los recursos toda la información de las tareas, el análisis de nivelación, cuando hemos hecho nivelación, cómo ha afectado entonces esto a los recursos, la programación de las tareas, para saber acá vemos cuáles están en la cadena crítica, la duración, cuál fue la duración segura, si se planteó una duración segura, los números predecesores y las próximas tareas, entonces por cada uno de los proyectos y por cada uno de los recursos, según la fecha que yo decida seleccionar. Eso no quita que tengamos también los reportes convencionales de esa forma, ¿no? Que tenemos un informe clásico de cómo está el proyecto, con las tareas en curso, los esfuerzos, el desempeño del proyecto, podemos visualizar diagramas, también podemos visualizar entonces todo lo que es la parte financiera del proyecto. Entonces aquí podemos ver los costos de mano de obra, los costos de materiales, los flujos de caja. Incluso si quisiéramos ver para los proyectos que tienen valor ganado, podemos visualizar el valor ganado, ¿no? Esto con respecto a la línea base. En un proyecto de cadena crítica habría que tener bastante cuidado con estos análisis porque los desfases son importantes entre la línea base y lo que estamos trabajando. Y eso debido simplemente a que sabemos que nuestro proyecto va a estar tarde. Entonces, este de aquí es nuestro proyecto. Podemos también ver
como les decía, los otros elementos que son constitutivos. Acá tenemos los asuntos o issues, las acciones correctivas, si tuviésemos que tener acciones correctivas, solicitudes de cambio, que también se pueden manejar, o todos los entregables del proyecto. Al igual que si quisiéramos ver los riesgos, podríamos visualizar acá todos los riesgos del proyecto bajo diferentes metodologías, bajo diferentes perspectivas, ¿no? Ver aquí cuáles son entonces los riesgos y los impactos, etcétera. Entonces todo eso lo podemos manejar dentro de la misma, dentro del mismo, de la misma herramienta. Y eso sería rápidamente cómo se puede establecer la metodología de cadena crítica dentro de la herramienta, dentro de Stayforma 7.1. Podemos, creo yo, pasar a las preguntas. No sé si entonces Álvaro podrías moderar. Sí, las preguntas la pueden exponer a través del micrófono, activando el micrófono que tienen a su derecha o escribiendo por el chat. Entonces nos pueden escribir por allí y ya yo las puedo leer si desean. Buenos días. Sí, buen día. Yo tengo una inquietud. Tú estuviste hablando todo el tiempo de los proyectos que tienen cadena crítica. Mi pregunta es, ¿acaso no todos los proyectos yo les creo una ruta crítica para poder ser más eficiente en su gestión? Los proyectos pueden ser trabajados bajo diferentes metodologías. La cadena crítica y la ruta crítica no es igual. Entonces, la cadena crítica toma en cuenta los recursos. Sabemos que la ruta crítica es el camino más largo entre el inicio y el fin, que cualquier retraso en la cadena va a poder tener entonces va a tener un efecto sobre el fin. Perdón, cualquier retraso en la ruta crítica va a tener un efecto en el fin del proyecto. Pero, por ejemplo, si yo te selecciono acá este proyecto que se llama ampliación de planta, ¿no? Este proyecto, en rojo vemos la ruta crítica, porque es una metodología de cascada convencional. Si yo voy a ver un proyecto de cadena crítica, lo que veo en rojo es la cadena crítica que toma en cuenta el factor recurso y los vínculos de recursos entre las diferentes tareas. Entonces, no hay que confundir. Todos los proyectos de Stayforma tienen o ruta crítica o cadena crítica, siempre y cuando los manejemos dentro de una perspectiva, digamos, tradicional. Los proyectos Agile pueden no tener ni uno ni el otro. Los proyectos que están en metodología ágiles, ¿no? Pero, Gracias. con gusto. No sé si alguien más tiene alguna consulta o Álvaro, si han llegado consultas por mensajes. No, Rudy, no han llegado preguntas por chat. Bueno, parece que está todo muy claro. No, me acaban de preguntar por chat lo siguiente. Me pregunta Carlos Henao, durante la ejecución de proyectos con cadena crítica no se habla de retrasos. La ejecución de las tareas debe hacerse con el esfuerzo planificado. Permítame que se me entró otra pregunta, entonces me saltó. Repito, César Henao dice, durante la ejecución de proyectos con cadena crítica no se habla de retrasos. La ejecución de las tareas debe hacerse con el esfuerzo planificado y la criticidad se da en función del consumo del amortiguador, o sea, del buffer. ¿Qué bibliografía sugiere sobre CCPM? Bueno, Conrad es el creador de la metodología y existen varios libros escritos por Goldratt. Yo les recomiendo ver los libros, ahorita no recuerdo, pero creo que es Theory of Constraint y, eh, y el otro que se llama Critical Chain Project Management. En todo caso, tenemos un artículo que escribimos, bueno, con un coautor en el 2012 para el Congreso del PMI, está en la página web de Open Business. Ahí también tenemos un artículo especificando
la metodología, ¿no? Es decir, lo presentamos en el Congreso y ahí también, al final del artículo está la bibliografía que usamos, pero hace ya varios años. Lo que podemos hacer, Rudy, es mandar el hipervínculo en un correo Del posterior. artículo, claro. Sí, eso lo podemos hacer. Muy bien, perfecto. Entonces, César, enviaríamos el link a ese artículo que le puede servir de insumo y dentro de ese artículo, en la parte de abajo, hay bibliografía complementaria. Pregunta Así Dani, es. ¿cómo funciona? Hay 4 preguntas más. Pregunta Dani, ¿cómo funciona el soporte Saiforma? Bueno, el soporte tiene diferentes niveles. Tenemos el soporte en América Latina con una cuenta de Skype y con respuestas en 24 horas. Y también tienes ahí forma internacional, un soporte en Indonesia súper grande, en el cual trabajan algunos tickets o algunas incidencias mucho más importantes, ¿no? Entonces, en América Latina todo lo que es soporte de la herramienta funciona así. Primer nivel, tenemos un Skype y bueno, en algunos países también hay números de teléfono específicos, depende del país en el que están, y luego está la respuesta del correo menos 24 horas, y si fuese algo que implica una evolución del sistema o algún tipo de pedido, se pasa directamente a Saiforma Internacional. Bueno, se tiene otra pregunta. Cuando se tienen varios proyectos individuales y esos proyectos individuales hacen parte de un proyecto macro, ¿cómo hago para sacar un avance promedio o ponderado de ese macro y tener un consumo de amortiguador también macro de esos pequeños individuales que tenga? Si entiendo bien, son como proyectos de un programa, ¿no es cierto? Sí, esa es como lo que yo entiendo también. O sea, Saiforma permite manejar programas. En este momento no lo tengo configurado. Y los programas tienen proyectos. Entonces, si quisiéramos, aquí vemos carteras, recursos, proyectos, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver. Creo que sí tenemos tiempo. Solamente voy a agregar. Esta es la parte de configuración de la herramienta, pero sí quiero mostrarles porque no hay muchas herramientas que les permitan hacer lo que les quiero mostrar. Voy a agregar un centro de programas y el programador de programas. Entonces yo estoy haciendo un cambio. O sea, Saiforma es una herramienta que se adapta mucho. Entonces, ustedes van a ver aquí, estos son los espacios de trabajo que yo tenía como administrador. Basta con que actualice la herramienta. Lo que he hecho es en una versión de Java. Aquí estoy trabajando dentro de un navegador web. Entonces, he creado el centro de programas, le he aumentado este espacio. Y en el centro de programas, entonces tenemos aquí un programa que tiene conexiones con una serie de proyectos, dos proyectos, construcción de un almacén y modelo piloto de oficina. Entonces, estos son proyectos de este programa. Si lo veo en el programador específico de programas, que es un espacio con un Gantt, cada uno de estos subtareas pueden ser entonces los proyectos y se podrían actualizar a través de las dependencias. Entonces tenemos tareas de este proyecto que tienen dependencias y aquí podríamos tener un buffer común para todos estos proyectos y cada uno de estos proyectos, si yo lo visualizo, puede tener entonces su propio, su propio buffer. Entonces, eso es una posibilidad. Aquí podríamos decir que existen entonces actualizaciones entre el programa, el proyecto, y podríamos tener buffers a nivel del proyecto y a nivel del programa. Creo que eso es si entiendo bien la pregunta, creo que venía por ahí, ¿no? Entonces, esta es la parte de gestión de programas en el software. Y existen entonces aquí las conexiones
entre el proyecto, el programa y los proyectos que lo componen, ¿no? Acá tenemos un programa con productos. Rudy, pregunta Oscar Cuellar. Buenos días. ¿Cómo anclo sus proyectos individuales para que se muestre como solo un proyecto? Mm, no me queda clara la pregunta. ¿Puedes repetir, por favor? Sí, ¿cómo anclo sus proyectos individuales para que se muestre como solo un proyecto? Mm, no sé si la persona podría tal vez especificar, no sé si tú entiendes, pero no me queda claro. Anclar un proyecto, se puede anclar un proyecto, si es por ahí la pregunta. Los proyectos que son de cadena crítica pueden ser anclados cuando lo definimos como un proyecto fijo. O sea, cuando vimos aquí en un proyecto de cadena crítica, o si tengo varios proyectos de cadena crítica y voy a la parte de cadena crítica, puedo anclarlos con fijo. Si lo pongo fijo, está anclado. Creo, no sé si a eso se refería con anclado, pero este proyecto ya no se mueve. En la parte, no sé si eso responde a la pregunta, pero Don Oscar, ¿sí responde a su pregunta? o sea, dentro de un proyecto, o sea, también podemos poner una fecha anclada dentro de una tarea. Tal vez se refería a eso. El señor preguntado, digamos, el señor Oscar complementa. Es decir, tengo varios subproyectos ya construidos, pero quiero unirlos porque conforman un proyecto. Mm, podríamos usar la noción de programas, lo que les Exactamente. mostré hace un momento. O sea, los programas, yo puedo tener un programa que está conformado por varios proyectos, entonces lo único que tengo que definir es que una tarea de mi programa corresponde a un proyecto, ¿no? Entonces, cuando estoy a este nivel, voy a definir que esta tarea en particular tiene dependencias con otro proyecto, ¿no? Entonces, a ver, si y Seiforman nos puede mostrar aquí con entonces nos puede demostrar si las fechas de inicio y fin corresponden. O sea, estas tareas a nivel de programa ya no son unas tareas convencionales. O sea, sus fechas de inicio y fin van a depender de los proyectos con los que están, con los que Álvaro. Sí, Rudy, se tuvo un problema como con la conexión, se le fue el sonido. Sí, les decía que yo creo que por ahí iba la respuesta, ¿no? Si cuando tenemos cuando tenemos un programa con varios proyectos, se van asociando. Miren, aquí el inicio y el fin del proyecto se visualizan aquí con un triangulito. No sé si lo logran ver. Si lo hago en este proyecto, por ejemplo, lo hice con Autopilot. Entonces aquí se pueden ver el inicio y el fin del proyecto asociado a esta tarea. Y podría actualizar o sincronizar y me cambiaría entonces las fechas. Pero eso es nuevamente, estamos hablando de estructura de programa y de proyecto, ¿no? Otra cosa que podemos hacer es tener paquetes de trabajo que tienen sus propios compromisos dentro de un proyecto. Eso es otra forma también de trabajo. Depende mucho de las empresas y lo que necesitan. ¿Hay alguna otra pregunta, Álvaro? Álvaro. No, Rudy, ya no hay más preguntas. Bueno, entonces muchas gracias a todos por su tiempo. Espero que les haya sido útil
Y igual estamos todos a su disposición para responder Déjame cualquier hacer una pregunta. última Sí, pregunta. sí, claro. Eduardo, así como se puede asignar los recursos humanos, también se pueden asignar por las adquisiciones. Las adquisiciones, sí, depende, bueno, sí, claro, por supuesto que se puede. Tenemos dos formas de trabajar las adquisiciones. Una es mediante medios o recursos no humanos. Yo aquí podría trabajar, por ejemplo, servidores, podría asignar clavos, ladrillos, cualquier otro tipo de material y trabajarlos por unidad con un costo unitario, o podría tener transacciones. Las transacciones son flujos de caja, ingresos o egresos que, por ejemplo, no sé, un pago a proveedor. Si yo tengo que hacer un pago al proveedor, lo puedo asignar a un centro de costo, eh, puedo definir una fecha, puedo darle una tipología, como una compra, un importe, y sobre todo lo interesante de manejar flujos financieros es que puedo decir que este flujo de caja va a ser al fin de la tarea más 5 días, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si mi tarea se retrasa, si mi proyecto tiene un retraso, este flujo de caja también va a tener un retraso. Entonces, estoy manejando mis flujos financieros al mismo tiempo que manejo mi proyecto. Entonces, las adquisiciones de recursos no humanos o el trabajo de recursos como maquinaria que tienen una disponibilidad, todo se puede también trabajar dentro del proyecto. Bueno, Bueno, Rubén, no, ya Álvaro, no hay más preguntas. sí, perfecto. Entonces, muchas gracias a todos por su tiempo y les estaremos enviando un vínculo, bueno, con el artículo de Cadena Crítica y con el video muy pronto. Muchas gracias por haberse inscrito en este webinar y ya estaremos el próximo mes con otro tema de gestión de proyectos en Saiforma 7.1.